Buen día, profesor Aguilar, público oyente. Hoy les presento la exposición de mi trabajo de grado titulado Implementación del algoritmo de colonia de hormigas para un motor de juegos serios emergente. La presentación se encuentra dividida en 5 secciones a mencionar. En el planteamiento de la investigación se introducen los conceptos básicos del problema. Se describen los antecedentes necesarios para fundamentar este proyecto, así como que se exponen los objetivos generales y específicos. Por último, se presenta la justificación y la metodología del proyecto. En el marco teórico, se describen las bases teóricas que sirven como apoyo del proyecto. Se presentan una serie de conceptos relacionados con los juegos serios emergentes, los motores de juegos serios emergentes y, por último, la definición formal del algoritmo de colonia de hormigas. En el diseño se presenta el diseño del módulo de recuperación de trazas y el módulo de emergencia de secuencia. Se especifica la arquitectura del software desarrollado junto con las fórmulas utilizadas en los componentes. El protocolo experimental se enfoca en todo lo relacionado con las pruebas realizadas sobre el sistema. Se describen los objetivos de las pruebas, las métricas utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones generadas a partir de cada escenario. Posteriormente, se realiza una comparación de cualidades entre el proyecto y otros trabajos que tienen relación con el tema desarrollado. Finalmente, se presentan algunas conclusiones acerca de las funcionalidades y el desempeño de los métodos propuestos, junto con algunas ideas para realizar investigaciones posteriores. Planteamiento del problema. En este trabajo se propone el desarrollo de un motor de juegos serios emergente, concretamente el submotor de tramas, basado su implementación en el algoritmo de optimización colonia de hormigas, o ACO por sus siglas en inglés. En ese sentido, el motor de juegos serios emergentes posibilitará la adaptación de los juegos serios emergentes a un salón de clases inteligente, a partir de la emergencia de nuevos temas, reglas, estrategias, elementos, entre otros, de acuerdo a las necesidades de la clase. Antecedente. Con respecto al algoritmo de colonia de hormigas, podemos presentar el trabajo de Altamiranda en 2012, cuyo objetivo principal consiste en la comparación y fusión de motivos de las proteínas amiloideas. El método de fusión de motivos utiliza el algoritmo de optimización combinatoria ACO. En el trabajo de Revuelta, en 2015, se define explícitamente el desarrollo y aplicación de un algoritmo ACO para la resolución del problema del viajante asimétrico, cuyo fin es encontrar una solución que, satisfaciendo las condiciones iniciales del problema, proporcione una ruta o circuito cerrado cuya longitud sea la mínima. Con respecto a los juegos serios, tenemos el trabajo de Petridis y otros en 2012, que dice que los juegos serios representan la última innovación en los videojuegos. Por ello, proponen un marco para la selección de motores de juegos serios. Además, en ese documento describen varios motores de juegos adecuados para garantizar excelentes juegos serios. Por otro lado, Fuentes, en 2012, presenta el uso de los juegos serios para fines terapéuticos. En particular, presentan Snow World, un videojuego para pacientes con quemadores en su cuerpo, a los cuales se le coloca un casco y se les presentan imágenes de la antítesis del fuego, esto es, el frío, representado por nieve, pingüinos, entre otros elementos, con la finalidad de controlar el dolor o erradicarlo mientras se realiza la curación del usuario. Con respecto a los juegos emergentes, las bases teóricas de los juegos emergentes han sido introducidas en el trabajo de Switzer en 2006. Además, en ese trabajo se analizan en el conjunto de reglas que conducen a estrategias de juegos complejos, en los juegos de SimCity, LinCity y los Sims. Por otro lado, en los trabajos de Aguilar y otros, en 2012 y 2016, proponen el juego emergente denominado Metrópolis y su extensión, en donde emergen patrones urbanísticos en la ciudad a partir de las decisiones que sus habitantes, sus jugadores, toman. Objetivos. Objetivo general. Implementar el algoritmo de colonia de hormigas para un motor de juegos serios emergentes
con el objetivo de permitir la aparición de nuevas secuencias o tramas en el juego. Objetivos específicos. Especificar la arquitectura del algoritmo ACO para el motor de juegos serios emergentes con el fin de permitir la aparición de nuevas secuencias o tramas en el juego. También implementar el algoritmo ACO en el motor de juegos serios emergentes. Y por último, realizar pruebas en el contexto de un salón de clase. Justificación. La presente investigación se enfocará en el desarrollo de un motor de juegos serios emergente, orientado a la educación, pues se considera que si en un salón de clases se va a utilizar videojuegos continuamente, se requieren de juegos serios que no sean hechos para un contexto y objetivo específico, que se puedan adaptar a los requerimientos que vayan surgiendo en el aula y en especial la emergencia de nuevas tramas adecuadas a las temáticas que se imparten en el salón de clases inteligente. Metodología. La metodología utilizada en la investigación fue la Rapid Application Development, o RAD por sus siglas en inglés. Es un modelo de desarrollo ágil enfocado principalmente en la rápida creación de prototipos de un producto de software, realizándose iteraciones frecuentes basadas en retroalimentación. En general, la metodología RAD cuenta con 4 fases principales. La fase 1, que es la planificación de requisitos. Durante esta etapa, los desarrolladores y los clientes, que son los usuarios del software, se comunican para determinar las metas y expectativas del proyecto. Fase 2, el diseño de usuario. Durante esta fase, los clientes trabajan en conjunto con los desarrolladores para asegurar que las metas se cumplan en cada paso del proceso de diseño. La fase 3, la construcción rápida. Fase 3 toma los prototipos obtenidos en la fase de diseño y los convierte en el modelo de trabajo. Esta tercera fase es importante debido a que el cliente aún tiene la oportunidad de opinar durante el proceso de desarrollo, sugiriendo alteraciones, cambios e incluso nuevas ideas que pueden llegar a resolver problemas de forma inmediata. La fase 4, fase de corte, es la fase donde el producto final se libera al mercado. Incluye procesos de prueba en donde desarrolladores y clientes continúan buscando errores en el sistema. Aspectos teóricos. Con respecto a los juegos serios son juegos diseñados y desarrollados desde un objetivo distinto a la pura diversión. Los juegos serios proveen un ambiente motivador, un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento para que los jugadores aprendan haciendo, a través de sus propios errores, gracias a desafíos adecuados a su nivel de competencia y a una retroalimentación constante. Juegos emergentes. Un juego emergente es un tipo de juego que se va desplegando de manera espontánea, autónoma y sin leyes explícitas, adecuándose a los jugadores. En un juego emergente, la historia, la dinámica y el guión que va surgiendo depende del contexto donde se va dando el juego. Motor de juegos. Los motores de juegos, como los ambientes computacionales que permiten realizar videojuegos, pueden ser vistos como programas, librerías o frameworks para el desarrollo de videojuegos. Un motor de videojuegos es el núcleo general que une todas las partes de un juego. Algoritmo de colonia de hormigas. ACO es un tipo de metaheurística basada en una población, el cual está inspirado en la conducta de las colonias de hormigas reales cuando buscan comida. ACO está compuesto por un espacio de solución, que es un grafo o espacio que recorrerán las hormigas para obtener soluciones. Está compuesto por hormigas, las cuales caminan en el grafo buscando soluciones. Feromonas, que define lo deseable de los nodos y de los arcos que los interconectan para pertenecer a la solución final. Una función feromona que actualiza cada tipo de feromona en función de la calidad de la solución propuesta. Y una función heurística que define la decisión heurística que toma una hormiga al estar en un nodo con respecto a qué otro nodo debe visitar después de él. Diseño. En esta parte
se presentan todos los aspectos del diseño e implementación del submotor de trama emergente, o STE, responsable de la emergencia de juegos serios dentro del motor de juegos serios emergente. La funcionalidad del submotor se divide en dos módulos. El módulo de recuperación de trazas. El primero, el módulo de recuperación de trazas está compuesto por dos componentes principales: el componente de parseo de metadatos y el componente de comparación. Ambos componentes cumplen un objetivo en común: el procesamiento de los recursos de aprendizaje para definir qué tan parecido es el contenido de dichos recursos con respecto a la temática que se esté buscando. Cada recurso de aprendizaje está caracterizado por un metadato que sigue el estándar Learning Object Metadata, o LOM. Dicho archivo, usualmente codificado en XML, tiene la finalidad de describir a través de una serie de atributos la temática de cada juego serio. Durante el proceso de parseo se lleva a cabo la extracción de 15 atributos que resumen el tema del recurso de aprendizaje. Estos atributos son: Title, es el nombre del recurso de aprendizaje. Language, es el lenguaje para el que fue hecho el recurso de aprendizaje. Description, contiene una descripción del contenido del recurso de aprendizaje. Keyword, palabras claves que representan el tema principal del recurso de aprendizaje. Coverage, describe la zona geográfica o región en la que es aplicable el recurso de aprendizaje. Format, identifica el software necesario para utilizar el recurso de aprendizaje. Typical Age Range, edad intelectual del destinatario típico del recurso de aprendizaje. Difficulty, este elemento describe lo difícil que resulta el uso del recurso de aprendizaje para los usuarios típicos. Duration, tiempo aproximado o típico para asimilar el recurso de aprendizaje. Interactivity Level, el grado de interactividad que caracteriza a ese recurso de aprendizaje. Semantic Density, la densidad semántica de un recurso de aprendizaje puede ser estimada en función de su tamaño, ámbito o, en el caso de recursos autorregulados, tales como audio y video, por su duración. Intended End User Role, son los usuarios principales para los que ha sido diseñado el recurso de aprendizaje. Context, el entorno principal para el que fue diseñado el recurso de aprendizaje. Cognitive Process, es el tipo específico del proceso cognitivo del recurso de aprendizaje. Y por último, Cost, que indica si el recurso de aprendizaje requiere pago para su uso. Una vez realizado el proceso de parseo, es necesario comparar la información de cada atributo de la trama, recurso de aprendizaje, con respecto a la información del curso establecida. Eso determina el interés o el parecido de dicha trama con respecto al curso a través de un valor numérico. El promedio de los valores se convierte en el índice de similitud entre el recurso de aprendizaje y el tema deseado. Una vez que se realiza la comparación de todos los juegos serios con el tema, el módulo de recuperación de trazas determina si hay algún juego serio que cumple con el tema deseado. Esto quiere decir que el índice de similitud de dicho juego supera o iguala a un valor predefinido de 0,850. De lo contrario, si consigue algunos recursos de aprendizaje o tramas más o menos similares a la temática buscada, que el índice de los juegos sea mayor de 0,450 y menor que 0,850, él intenta hacer emerger juego serio para el tema utilizando el algoritmo de colonia de hormigas. Vamos con el módulo de emergencia de secuencia. El módulo de emergencia de secuencia utiliza a ACO, que se encarga de crear agentes hormigas con el fin de construir un juego serio emergente que cumpla con un objetivo específico. En particular, un videojuego seleccionado para formar parte del grafo de solución lo denominaremos subtrama, mientras que una trama de un juego serio emergente es la unión o fusión de una o más subtramas para generar una solución final. El macroalgoritmo utilizado consiste de una fase de inicialización de parámetros, un proceso iterativo hasta que el sistema converja y la construcción de la solución final. Dicho macroalgoritmo se detalla en las siguientes secciones. La primera parte es la creación del grafo teórico de recorrido de las hormigas. El grafo teórico
está conformado por un conjunto de nodos que representan la subtrama o los juegos serios seleccionados y un conjunto de arcos que conectan todos los nodos. Por otro lado, se establece una función de peso para determinar el peso de un arco, tal que es 1 si existe una relación de dependencia secuencial entre dos nodos y 0 en caso contrario. El valor de peso luego es utilizado para agilizar la transición de las hormigas entre los nodos del grafo durante su recorrido. Los nodos del grafo guardan la información de la subtrama que representan, esto es, el ID del nodo, pero adicionalmente almacenan el nivel de similitud entre el nodo y la temática tratada, basado en sus metadatos calculado por el módulo de recuperación de traza, y el nivel de feromona actualizado por las hormigas que transitan a través de ello. El segundo paso es la construcción de la solución por parte de las hormigas. En esta fase, algunas consideraciones se realizan. Primero, se define el número de hormigas que integran la colonia. Segundo, se define un valor aleatorio de feromona inicial para cada arco. Y tercero, cada hormiga inicialmente se coloca de modo aleatorio en el grafo para iniciar su recorrido. Cada hormiga ejecuta una función heurística o de transición desde el nodo actual donde se encuentra para determinar el próximo nodo que visita que no haya previamente visitado. Esta función es definida como la probabilidad de trasladarse desde un nodo actual a un nodo destino, en función del nivel de feromona en el arco que los conecta. Esto es pesado por el parámetro alfa, que determina su influencia. Y el índice de similitud de nodos destino con respecto a la temática buscada, el cual es pesado por otro parámetro beta que determina su influencia. Ahora bien, una hormiga puede culminar en cualquier momento la construcción de una solución o continuar paseando por los nodos hasta recorrer a todos, basado en un porcentaje previamente especificado. De tal manera que hay hormigas que llegan a recorrer todos los nodos del grafo, mientras que otras visitan una cantidad m de nodos. La siguiente fase consiste en la actualización de las feromonas. En este caso hay dos feromonas, una para los arcos y otra para los nodos. Ambas son actualizadas al final de cada iteración o recorrido de cada hormiga. En ese sentido, cada hormiga actualiza la feromona de cada arista y de cada nodo que visita. Para ello, cada hormiga tiene información de todos los nodos visitados en su recorrido. El nivel de feromona depositado corresponde a la suma de los índices de similitud de los nodos recorridos dividida entre el número de nodos recorridos. Para llevar a cabo el proceso de actualización, se utiliza la ecuación de la derecha, en donde ρ es el coeficiente de evaporación de la feromona. En general, este proceso se realiza repetidamente hasta que la colonia converge en un grupo de soluciones. La última fase consiste en la construcción de la solución final. Una vez que la colonia concluye su trabajo, se debe pasar a construir la solución final, es decir, la nueva versión del juego emergente que propondrá ACO. Para ello, se hace un recorrido sobre todos los nodos del grafo, seleccionándose los nodos con mayor valor de feromona. Esa será la secuencia lógica del nuevo juego cero emergente propuesto. Vamos con el protocolo experimental. El repositorio Agrega fue escogido como la fuente de los recursos de aprendizaje a utilizar en el experimento. La Federación de Repositorios de Objetos Digitales Educativos Agrega es una plataforma con contenidos educativos que se encuentran preparados para su descarga y uso directo. Para el desarrollo de los distintos escenarios, se procedió a seleccionar y descargar manualmente los metadatos de varios recursos de aprendizaje de diferentes tópicos para ser utilizados como datos de entrada. En el desarrollo de la prueba, se toman en cuenta tres métricas que cumplen una función específica dentro del sistema. Estas métricas son el algoritmo de similitud de cadenas. Durante el proceso de comparación de atributos, se hace uso de un algoritmo que realiza la función de comparar la similitud entre cadenas de caracteres con el fin de evaluar la cercanía de los atributos extraídos del recurso de aprendizaje con el tema deseado. El peso de los atributos principales o umbral de aceptación. De los 15 atributos presentes en el tipo de temática que se busca, solo 4 son considerados de mayor importancia.
el título, el lenguaje, la descripción y las palabras clave, ya que es en estos atributos en donde se encuentra verdaderamente definido el tema del recurso de aprendizaje. Durante el proceso de comparación, se hace uso de un algoritmo que realiza la función de comparar la similitud entre las cadenas de caracteres que conforman cada atributo principal a través de un número contenido en el rango 0 y 1. El 0 representando la inexistencia de similitud entre las cadenas y el 1 representando que las cadenas son exactamente iguales. Teniendo este valor como referencia, es posible definir un rango de aceptación. Por ejemplo, si al comparar los títulos la función arroja un valor mayor a 0,6, podemos concluir que hay algún tipo de similitud entre las cadenas y gracias a esto asignar una puntuación que tenga peso sobre el índice de similitud del recurso de aprendizaje. El número de subtramas de la solución final. Se definió anteriormente que para que un juego sea considerado como solución final, sin necesidad de pasar por ACO, es necesario que su índice de similitud sea mayor a un valor predefinido, en nuestro caso 0,850. Teniendo esto en mente, el índice de similitud de cualquier recurso de aprendizaje elegido como solución final a través de ACO nunca va a contar con un índice de similitud mayor a este valor. Para resolver este problema, el algoritmo posee la opción de definir un número de su trama final, de tal manera que en vez de arrojar un solo recurso de aprendizaje como solución, sea posible arrojar una función de varios recursos de aprendizaje que, en conjunto, generen un valor de similitud que cumpla con la temática buscada en un momento determinado. A continuación, se especifican 3 escenarios de prueba, o casos de uso del sistema. Cada escenario está diseñado para probar la sensibilidad del sistema a la hora de realizar cambios sobre las métricas definidas. El primer escenario, en donde se prueba el algoritmo de similitud de cadenas, cuenta con el objetivo de estudiar el funcionamiento de varios algoritmos de similitud a la hora de comparar la cercanía de un conjunto de recursos de aprendizaje con un tema específico. Para ello, se parte de la hipótesis que en el salón de clases inteligente es necesario impartir una clase sobre la fuerza de inercia, por lo que se define un tema de aprendizaje que cuenta con la siguiente estructura. En la tabla se puede apreciar la estructura del tema de aprendizaje. Para llevar a cabo este escenario, se eligieron 3 algoritmos de similitud de cadenas: el algoritmo de Levenshtein, el algoritmo de Yarrow-Winkler y el algoritmo de Jaccard, con el fin de decidir cuál de ellos realiza mejor la tarea de comparar atributos a la hora de procesar el recurso de aprendizaje. Para este escenario, el resultado de cada iteración está sujeto a 2 posibilidades. Un resultado óptimo, que significa que el juego escogido cumple a cabalidad con la temática actual, y un resultado erróneo, que significa que el juego escogido no tiene ninguna relación con la temática actual del curso. Para la primera prueba, la comparación de cadenas de caracteres se lleva a cabo utilizando el algoritmo de Levenshtein. Para la segunda, se utiliza el algoritmo de Yarrow-Winkler y para la tercera, el de Jaccard. Luego de 50 iteraciones se genera una tabla con los siguientes resultados. Después de finalizadas las pruebas, podemos concluir que a pesar de que no existe una diferencia tan grande en los resultados, a primera instancia, el algoritmo de Yarrow-Winkler parece ser la elección correcta para ser utilizado en el S3. Escenario 2. Umbral de aceptación. El objetivo del segundo escenario consiste en evaluar si el algoritmo es capaz de elegir a partir de una temática predefinida una trama óptima para ser impartida en el salón de clases inteligente. Para ello se parte de la hipótesis que en el salón de clases inteligente es necesario impartir una clase sobre la raíz cuadrada, por lo que se define un tema de aprendizaje que cuenta con la siguiente estructura. En la tabla se puede apreciar la estructura del tema de aprendizaje. Durante este escenario se trabajará con el umbral de aceptación para medir su influencia sobre la elección de los recursos de aprendizaje. Tomando en cuenta que al comparar 2 cadenas, el algoritmo de similitud devuelve un valor comprendido entre 0 y 1, podemos definir un número en el rango 0 y 1 de tal manera que cualquier valor por debajo nos indique que el atributo no tiene peso sobre el nivel de similitud del recurso de aprendizaje. En pocas palabras, el juego no cumple con la temática del curso. Por otra parte, si el resultado es un valor por encima del número definido, es correcto afirmar la cercanía del juego a la temática del curso. Tomando en cuenta los resultados del primer escenario, se decidió trabajar con el algoritmo de Yarrow-Winkler para llevar a cabo el proceso de comparación de atributos. Para este escenario, el resultado de cada iteración está sujeto a 3 posibilidades.
un resultado óptimo, en donde el juego escogido cumple a cabalidad con la temática actual. Por ejemplo, el algoritmo escoge un juego relacionado con la raíz cuadrada. Un resultado aceptable, donde el juego escogido tiene de alguna manera relación con la temática actual. Cuando el algoritmo escoge un juego cuya temática tenga relación con el área de las matemáticas. Y un resultado erróneo, en donde el juego escogido no tiene ninguna relación con la temática actual del curso. Para la primera prueba, se define un valor de umbral de 0,65, para la segunda de 0,8 y para la tercera de 0,95. Luego de 50 iteraciones, se genera una tabla con los siguientes resultados. Al finalizar con las tres pruebas, se puede notar que a medida que se realiza un aumento en el umbral de aceptación, se genera un aumento en los resultados óptimos y una disminución en los resultados erróneos. Esto tiene sentido, debido a que al aumentar el umbral, el algoritmo se vuelve más estricto con respecto a lo que es considerado similar entre dos cadenas de caracteres. De tal manera que cadenas que se desvíen, aunque sea un poco del tema buscado, son consideradas erróneas, influyendo enormemente en el índice de similitud de las tramas procesadas. Por último, es importante resaltar que a pesar de que un umbral alto es efectivo a la hora de escoger tramas de un tópico muy específico, no es considerado óptimo si lo que se busca es un juego serio que cuente con un tema más general, por lo que valores un poco menores son recomendados. Escenario número 3. Número de subtramas de la solución final. Para el último escenario, es necesario evaluar el número de subtramas requeridas para generar un juego serio que cumpla con una temática predefinida. Se parte de la hipótesis que en el salón de clases inteligente es necesario impartir una clase sobre fracciones, por lo que se define un tema de aprendizaje que cuenta con la siguiente estructura. En la tabla se puede apreciar la estructura del tema de aprendizaje. En este escenario, se requiere estudiar cuántas subtramas son necesarias para generar un juego serio que cumpla con la temática actual curso. Es importante recordar que al finalizar el algoritmo se realiza una función entre las subtramas escogidas. Si la puntuación de dicha función iguala o supera el índice de similitud predefinido, 0,850, concluimos que el juego serio generado cumple a cabalidad con el tema que se desea impartir. Tomando en cuenta los resultados del segundo escenario, se decidió trabajar con un umbral de aceptación de 0,80. Para este escenario, el resultado de cada iteración está sujeto a tres posibilidades. Resultado óptimo: el juego serio generado cumple con el tema actual de la clase de fracciones, ya que la puntuación de la función de subtrama supera el índice de similitud predefinido, o sea, 0,850. Un resultado aceptable: la temática del juego serio generado se acerca al tema de clase, fracciones. La puntuación de la fusión de subtramas de la solución final se acerca al índice de similitud predefinido. Y un resultado erróneo, en donde es considerado un resultado erróneo si la solución final cuenta con subtramas que a primera vista no tienen nada que ver con el tema buscado, por lo que la puntuación de la fusión de subtramas de la solución final no se acerca al índice de similitud predefinido. Para la primera prueba, se define un número de subtramas final de 2, para la segunda prueba se define un número de subtramas final de 3 y para la tercera prueba de 4. Luego de 50 iteraciones, se genera una tabla con los siguientes resultados. Este escenario generó resultados relevantes para 2 y 3 subtramas. En el primer caso, el número de resultados óptimos fue indiscutiblemente mayor en comparación con los erróneos y los aceptables, lo que indica que en general un juego serio de 2 subtramas sería el indicado para cualquier tipo de escenario. Por otra parte, a la hora de estudiar los resultados del segundo caso, se puede notar que a pesar del incremento de resultados erróneos, el número de resultados aceptables es casi nulo. Gracias a esta información, es posible afirmar que la fusión de 3 subtramas que posean el mismo tópico significa casi en todas las ocurrencias que el juego serio generado cumple en su totalidad con la temática buscada en el salón de clase. Es importante acotar que un número mayor a 3 subtramas es considerado innecesario debido al incremento de posibilidades de generar un resultado erróneo sin percibir ningún beneficio con respecto al nuevo índice de similitud luego de realizada la fusión. Comparación con otro trabajo. A continuación, se llevará a cabo una comparación de cualidades entre el proyecto desarrollado y una serie de trabajos cuyo contenido, de alguna manera, tiene relación con un motor de videojuego que permite la emergencia de juegos serios. Para la realización de dicha comparación, se toman en cuenta los siguientes criterios. ¿Es un juego serio? La propuesta se enfoca principalmente en el uso de juegos serios y confiere capacidades adaptativas al juego.
Se proponen capacidades adaptativas al juego con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario. Permite algún tipo de emergencia. Las propiedades del juego se van desplegando de manera espontánea, autónoma y sin leyes explícitas, adecuándose a los jugadores. Forma parte de un motor de juegos. La propuesta forma parte del núcleo general de un motor de juegos, siendo uno de sus componentes. Existe un prototipo del mismo para evaluar su calidad. Esto es si se han usado métricas de calidad para evaluar el rendimiento de la propuesta. La siguiente tabla compara nuestra propuesta con otros trabajos, desde el punto de vista de esos criterios anteriormente nombrados. En el trabajo de Barajas y otros, en el 2016, se propone un proceso cuyo objetivo es garantizar la correcta implementación de los aspectos pedagógicos, que son actividades de aprendizaje y contenido, aprendizaje esperado, etc., en la producción de juegos serios. En el trabajo de Chen y otros, en el 2013, se utiliza ACO en un juego de estrategia para explorar el entorno y comunicar información sobre los recursos, con el fin de proporcionar capacidades adaptativas al juego. En el trabajo de Dailamani y otros, en 2018, se propone un juego de estrategia que consiste en agentes que basan su comportamiento en el de forragio y la forma defensiva de las colonias de abejas, para adaptarse a un entorno humano. De esta forma, el juego consta de múltiples agentes cooperativos autónomos. La calidad de los agentes fue medida a través de una encuesta realizada a un grupo de expertos en juegos de estrategia luego de la interacción con el sistema. En el trabajo de Jameson y otros, en 2013, se describen dos pruebas en juegos que demuestran la viabilidad del uso de algoritmos heurísticos. La primera prueba fue en juegos de estrategia, al hacer emerger recursos en tiempo real usando ACO. La segunda prueba es en un juego de carreras, donde la inteligencia artificial adapta características numéricas como la velocidad, la agilidad y el poder de salto para mejorar el desempeño del corredor durante la competencia con otros jugadores. El trabajo de Martínez y otros en 2015 propone una arquitectura para el desarrollo de videojuegos de tipo educativo, para alentar a los usuarios inexpertos a interactuar con algoritmos de inteligencia artificial. En el trabajo de Hashim y otros en 2016 proponen el desarrollo de juegos serios usando un motor adaptable, el cual usa una máquina de aprendizaje que puede adaptarse a diferentes jugadores. En el trabajo de Tregel y otros, 2018, se optimizan rutas con ACO para hacer emerger de forma dinámica una ruta personalizada basada en datos de juegos anteriores, que sirva como apoyo a los usuarios a la hora de cumplir con los objetivos del juego. Luego de esta descripción, podemos concluir que la principal diferencia entre nuestro trabajo y los trabajos anteriores es que nuestra propuesta forma parte de un motor de juegos serios emergente. Además, es el único que permite hacer emerger tramas o secuencias en un juego serio emergente, según las características del contexto donde es usado. En general, los trabajos anteriores no están orientados a motores de juegos serios emergentes. Algunos permiten emerger comportamientos en la dinámica del juego derivado de su uso, pero no la emergencia de secuencias en los juegos guiada por el contexto. Conclusiones. El uso de juegos serios emergentes que se adecúen a un contexto dado, por ejemplo, a un salón de clases inteligente, ayudan al proceso que esté ocurriendo en un momento determinado en ese contexto. Por ejemplo, al proceso educativo de un salón de clases inteligente, haciéndolo más emocionante, entretenido y dinámico, motivando así a los actores de ese ambiente. Para ello, se requiere de un motor de juegos serios emergente que permita las diferentes emergencias. Ningún trabajo previo ha desarrollado un submotor de trama emergente y menos en el contexto de un salón de clases inteligente. El diseño, desarrollo e implementación del módulo de recuperación de trazas y del módulo de emergencia de secuencias basado en ACO mostraron ser una solución factible para la emergencia de juegos serios a partir de una temática predefinida. Trabajo futuro. Antes que nada, se debe probar el prototipo desarrollado de ACO en diferentes contextos, en particular en un salón de clases real, para evaluar su impacto sobre los actores en ese ambiente. Para ello se deben usar métricas que evalúen el uso de los juegos serios emergentes producidos en el proceso de la enseñanza. Otro aspecto importante por realizar con esta herramienta es evaluar la sensibilidad e influencia de los parámetros que forman parte de las funciones del macroalgoritmo de ACO. Dichos parámetros forman parte del proceso realizado por las hormigas artificiales y tiene que ver con los procesos de inicialización del algoritmo, actualización de feromonas, función de transición, etc. Por lo tanto, es necesario definir a través de un proceso de investigación una serie de pruebas que arrojen valores ideales y estudiar la posibilidad de un algoritmo mucho más preciso. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Andrés. Tenemos unos 10 minuticos para preguntas. Se abre el espacio de comentarios, preguntas. Adelante. Buenos días, profesor. Por aquí en Aracero, compañeros. ¿Se me escucha? Sí, buenos días. Muy bien. Sí, tengo una pregunta al respecto de en la lámina donde inició la parte del protocolo experimental. Se daba indicación de que existe un enlace para descargar la información y probar eh, algo de lo que se presentó. Como llegué a mitad de la presentación, no pude ver la secuencia inicial, más sin embargo, me gustaría saber si existe alguna dirección, algún enlace, si se Ah, sí, pudiese compartir. el repositorio agrega. Simplemente con colocar agrega en el buscador de Google debería enviarte a la página del repositorio, donde están disponibles un montón de recursos de aprendizaje gratis para su uso, para su descarga y uso directo. Ok, copiado.